Conoce al Tyrannosaurus rex del océano, el poderoso Mosasaurus. Estos fascinantes lagartos acuáticos vivieron durante el periodo Cretácico. Vivieron hace aproximadamente 70 a 66 millones de años. Alcanzaban tamaños colosales, llegando a medir hasta 17 metros. Sí, eso es más grande que 3 SUV estacionadas juntas. Imagina un dragón de Komodo nadador, pero del tamaño de una ballena. Ellos tenían un hocico alargado, piel rugosa, y en lugar de patas normales, tenían 4 aletas. Su cola era como la de un tiburón, pero al revés. Lo más interesante es que estas criaturas no siempre fueron así de gigantes. Se cree que descendieron de un grupo de lagartos semiacuáticos llamados Aigialosaurus, que aparecieron hace 99 millones de años en Europa. Estaban mayormente presentes en aguas poco profundas del océano prehistórico de Tetis, pasando la mayor parte del tiempo en tierra a diferencia de sus descendientes. Anteriormente, los primeros Mosasaurus eran pequeños, de apenas unos cuantos metros de largo. Se alimentaban de peces, lagartos y tal vez anfibios, que honestamente dista mucho de la dieta de sus descendientes. Al pasar los años, estos lagartos evolucionaron hasta convertirse en los reyes indiscutibles de los mares del Cretácico. Durante millones de años, el Aigialosaurus, conocido como Aigialosauridae, permaneció sin cambios. Sin embargo, en aquel tiempo el océano estaba dominado por 2 grupos, el Plesiosaurus de cuello corto y los Ichthyosaurus parecidos a delfines. Ambos grupos eran muy competitivos, dominando la cadena alimenticia, dejando poco espacio para otros grupos. Pero hace 90 millones de años, ambos grupos de especies se extinguieron, dejando el camino libre para los Mosasaurus. Si algo los hacía letales era su capacidad para atacar por sorpresa. Ellos podían pasar de estar quietos a moverse a toda velocidad en un instante, parecido a los cocodrilos modernos, cuando emboscan a su presa. Piensa en cómo los peces se doblan en forma de C antes de impulsarse. Los Mosasaurus probablemente podían hacer lo mismo, pero a una escala monstruosa. Para que te hagas una idea, en un segundo podían avanzar el 75% de su propio cuerpo. Técnicamente, si estuviera a 17 metros de ti, en un segundo estaría a 4 metros de distancia, y en el siguiente segundo probablemente ya habría pasado por encima de ti, o peor, te habría devorado. Ser golpeado por un Mosasaurus sería como ser atropellado por un camión de carga. El impacto sería suficiente para matar instantáneamente a su presa. Alcanzaban 48 kilómetros por hora en un solo segundo, convirtiéndolos en los depredadores marinos definitivos. Sabemos que los Mosasaurus eran reptiles, pero un descubrimiento en Dakota del Sur reveló algo sorprendente sobre su reproducción. Se encontró un fósil de Plioplatecarpus, una especie de Mosasaurus, con varios fetos en su interior. Esto confirma que no ponían huevos, sino que daban a luz a crías vivas, al igual que los Ichthyosaurus. A diferencia de otros reptiles como cocodrilos, lagartos o tortugas que ponen decenas de huevos, los Mosasaurus tenían camadas pequeñas de apenas 4 o 5 crías a la vez. Los Mosasaurus eran de color oscuro y hay un buen motivo para eso. El cuerpo predominantemente oscuro de esta enorme criatura jugó un papel crucial en la regulación del calor, el camuflaje y a protegerse de la radiación solar. Los investigadores descubrieron esto mediante el estudio de pigmentos de piel fosilizados de un Mosasaurus de 85 millones de años, destacando la importancia de su coloración oscura única para prosperar en los mares del Cretácico. El Mosasaurus, a lo largo de su evolución, sus extremidades se transformaron en aletas, sus colas se convirtieron en poderosas herramientas para nadar, pero el cambio más significativo fue el de su tamaño. Se volvieron tan grandes que lo más probable es que un nuevo Mosasaurus tuviera más de 12 pies o 4 metros de largo. Algunos incluso alcanzaron tamaños enormes como el poseedor del récord mundial, Bruce, un Taulosaurus, que medía 13 metros de largo. En apenas 25 millones de años, los Mosasaurus lograron convertirse en los depredadores más letales del océano, un tiempo sorprendentemente corto en comparación con otros reptiles marinos. Se diversificaron rápidamente, con 42 especies repartidas por todo el mundo. Pero no fue solo su tamaño lo que los hizo exitosos. Los Mosasaurus variaban mucho en tamaño y el más pequeño medía solo 3.3 pies de largo. Este rango les permitía adaptarse a diversos entornos, incluido hábitats de agua dulce. Hay otro dato bastante interesante sobre estas enormes y poderosas criaturas marinas. Aunque los Mosasaurus vivían en el agua, al ser reptiles tenían que salir a respirar, tal como lo hacen las tortugas marinas de hoy. Eran nadadores que no paraban.
siempre buceaban en búsqueda de presas y salían a la superficie para respirar, como nosotros. Sí, salían a la superficie, respiraban y volvían a sumergirse. Investigaciones en fósiles de Nueva Jersey y Alabama encontraron un porcentaje de daño enorme en sus huesos por descompresión, lo que sugiere que realizaban inmersiones profundas constantes. Los mosasaurus navegaron todos los océanos del planeta. El primer fósil de mosasaurus fue encontrado en un museo y su nombre proviene del río Mosa que atraviesa Francia, Bélgica y los Países Bajos. Desde entonces se han hallado fósiles en los Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Asia, Australia e incluso Hungría. Esto simplemente demuestra cuán versátil era esta criatura. No se limitó solo al agua dulce, también hizo apariciones en la fría Antártida. Y es muy probable que aún queden muchos por descubrir, quizá incluso cerca de tu ciudad. Ahora bien, en toda la familia de los mosasaurus, sus dientes variaban, con dientes curvos que apuntaban hacia la garganta y un conjunto de dientes adicional en el paladar. Una vez que algo se aventuraba en su boca, ese era un solo viaje de ida. La pregunta que sigue a un mordisco tan aterrador es, ¿qué comía realmente el mosasaurus? Gracias a un interesante hallazgo en Canadá en 2008, obtuvimos pistas. Se descubrió un fósil de mosasaurus. Los paleontólogos no solo encontraron al dinosaurio, sino también su última comida. Encontraron espinas de pescado dentro de su intestino, pertenecientes a un pez de casi 1 metro de largo. Lo interesante es que algunas de las espinas tenían marcas de mordeduras, lo que insinuaba que este pescado fue su último refrigerio. Es la primera vez que encuentran restos de este tipo dentro del propio mosasaurus. La condición de las espinas sugiere que lo despedazó antes de tragarlo. Aunque la cabeza del mosasaurus era más pequeña que la del pez, probablemente pudo tragarlo entero. Pero los huesos esparcidos cuentan otra historia. El mosasaurus pudo haber atrapado al pez y haberlo destrozado antes de masticar cada parte. Otra característica genial que tenían los mosasaurus era su mandíbula. Bueno, para ser justos, era más útil que genial. Tenían mandíbulas flexibles con doble bisagra, que les permitía tragar presas casi enteras, como serpientes. Había 2 juegos de dientes en sus mandíbulas superiores. El segundo grupo, más pequeño y colocado más atrás, les ayudaba a agarrar a la presa que luchaba mientras se la tragaba entera. Algunos mosasaurus tenían mandíbulas, o más bien hocicos especialmente adaptados, como el Tylosaurus. Con todos estos nuevos rasgos evolutivos que comenzaron a partir de un lagarto acuático básico, estos tipos se volvieron imparables, y al final del periodo Cretácico, su impacto fue tan grande que cuando un nuevo miembro ingresaba a un nuevo entorno, a menudo conducía a una revisión completa de la fauna local. Durante 20 millones de años los mosasaurus dominaron los mares y océanos, y parece que con el tiempo se fueron haciendo más fuertes. En sus últimos días, algunos de los miembros más importantes como el Mosasaurus, el Tylosaurus y el Prognathodon coexistieron, dificultando la vida para otros habitantes. Curiosamente, durante esta época eran incluso más numerosos y estaban más extendidos que el poderoso T-Rex. Pero justo cuando las cosas parecían perfectas, su reinado se vino abajo. Es un poco irónico, la verdad. Las mismas cosas que los ayudaron a ascender en el poder terminaron siendo su perdición. ¿Recuerdas cómo los eventos de la extinción alguna vez les allanaron el camino? Pues, esta vez, acabó con muchos mosasaurus, y los sobrevivientes no pudieron escapar de sus efectos. Desde entonces, no se han encontrado fósiles de mosasaurus más allá del límite del Cretácico, lo que marca el final de su era. También el mismo gran tamaño que convirtió a los mosasaurus en los principales depredadores se volvió un problema. Sus enormes cuerpos les trajeron desventajas durante los eventos de extinción. Los animales más grandes lucharon más, y ninguno de más de 55 libras o 25 kilogramos logró salir adelante. Lamentablemente, ninguno de los mosasaurus vivos en ese momento se acercaba siquiera a ese peso. Entonces, su repentina fama terminó tan repentinamente como comenzó. Los mosasaurus fueron los reptiles marinos más grandes y letales de la historia, con mandíbulas dignas de una pesadilla. Realmente dominaban los mares, con velocidades increíbles que los convertían en cazadores imparables. Llegamos al final. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este asombroso lagarto gigante? Házmelo saber en los comentarios. Si te gusta aprender sobre criaturas prehistóricas, no olvides suscribirte y no te pierdas más contenido sobre los titanes del pasado.